Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por estar con nosotros en esta sesión del ciclo Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Antes de iniciar la exposición de nuestros dos presentadores del libro de la colección Más allá de las disciplinas, yo quiero agradecer al coordinador de la licenciatura en filosofía de la UAM, el doctor Sergio Lomelí, por la logística, por llevar a cabo la coordinación de la logística, por supuesto al maestro Cabrera, que está en la conexión con el Face del Centro de Investigación, y también a quienes se encargan del diseño del cartel para todos nuestros eventos de los viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto a la dirección del CIU, que nos recibe semana a semana. Nuestro primer expositor de esta tarde es el doctor César Octavio Cortés Velázquez, quien hizo una licenciatura en filosofía en la Universidad del Estado de Morelos. Tiene además una maestría y un doctorado en filosofía por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Málaga y en la Universidad Pompeu Fabra, ambas en España. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado en filosofía, pedagogía, psicología, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el SIDU, uno de nuestros centros de investigación, otro de nuestros centros de investigación, en donde además participa en la maestría en innovación educativa con enfoque humanístico. Muchas gracias por estar aquí, doctor Cortés. Tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora Julieta. Buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por su presencia y bueno, comienzo la presentación. Les hablaré primero del texto de Horacio Machado sobre fuerzas geológicas y tramas vitales en resistencia, el conquista Luaceno como falla epistémica. Horacio Machado divide su texto en cuatro apartados, buscando mostrar la consecuencia de la razón epistémica del mundo occidental. Machado expone las raíces epistémicas de las huellas geológicas del presente, que es la razón imperial como detonante del antropoceno, porque son los científicos del norte que nombran como antropoceno, que son los impactos de la civilización humana. En el curso es explosivo de la expansión científico-técnica, tanto para el uso militar como civil, y el correlato de crecimiento de las tasas de consumo de todo tipo material y energía por la sociedad humanas. Es donde vamos a explorar Machado esta crítica al antropoceno. Machado critica el diagnóstico del antropoceno por ser confuso en la etiología de traza y equívoco en la identificación de las fuerzas más profundas, lo que se llama antropoceno. Es obra de conquistadores y no de inventores. Para ello, Machado se basa en Quijano y Wallenstein, en la creación de entidad geosocial americana. Marcaría el acto constitutivo del moderno sistema mundial y también se basa de Dussel. La actitud del conquistador caracteriza a la nueva subjetividad moderna y un nuevo régimen de saber-poder. Esto se puede entender como una percepción, concepción y relacionamiento con la vida terráquea que priorizaba su reducción a objetos explotables con fines instrumentales. Por eso, el conquistaloceno remite a los impactos geológicos de una crítica y gravosa falla epistémica, una anomalía radical en el modo de concebir, producir, direccionar el conocimiento humano. Estamos hablando de un nuevo régimen epistémico que emergió de la voluntad conquistual como característica definitoria del proyecto de la modernidad, como intento de someter la vida entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento. El Conquistadorceno es una emergencia geosocial, dice Machado, un evento geológico político provocado por la violencia conquistual que ha desencadenado una perturbación drástica en las dinámicas eh, de la Tierra. Son los errores y fallas epistémicas de la ciencia moderna,
La primera premisa es un saber fallido, dice Machado, sobre la muerte de la naturaleza. Segunda premisa, lo humano por fuera de la naturaleza y de la razón. Sobre esas dos falsas premisas se crea un régimen de poder saber. Es decir, el saber de la ciencia moderna que nació del asesinato de la Tierra y sobre el que se construyó el paradigma cartesiano newtoniano. Con ello, se sustituyó una cosmovisión orgánica, femenina, sagrada, por una visión mecánica reductible a lo meramente cuantitativo, sujeta a cálculos de utilidad e interés. Es decir, la Tierra se constituyó como un mero conjunto de recursos, la naturaleza como una red extensa a partir de la propuesta de Descartes. Con la primitiva, dice Machado, con la primitiva ciencia cartesiana newtoniana, que se convierte en una profecía autocumplida de la desencantamiento, perdón, cosificación de la Tierra, que da paso al siglo XX con una sustitución científica a una comprensión de la Tierra como entidad viva que había permanecido oculta por la eficacia transformadora del aparato científico moderno. El correlato del anterior es el sujeto moderno, erigido a base del binario entre cuerpo y mente, razón, emoción, es el cogito cartesiano, disuelto del cuerpo de cualquier tipo de vínculo con el mundo. ¿Sí? Hay una separación entre cuerpo y mundo. Machado observa que el nuevo régimen de verdad emergente invirtió las relaciones entre vida y conocimiento. El conocimiento se convirtió en medio de control y de dominación del mundo que dio inicio a una era sin precedente de explotación creciente de la tierra, permitiendo extraer recursos valiosos para ser vendidos en el mercado. Ma- eh, la ciencia moderna nació de la guerra, de la conquista de la naturaleza americana, dice Machado. Por ello, el Conquistaloceno, donde la tierra se considera como un botín de guerra, una zona de saqueo, ¿no? Esto da paso al extractivismo originario de producción capitalista de la naturaleza. Por eso es importante para Machado reconocer y vislumbrar los errores de origen de la primitiva ciencia colonial moderna. Estamos combinados, dice Machado, a recrear radicalmente nuestros saberes y nuestras formas socialmente extendidas de concebir, producir y orientar nuestros conocimientos específicamente humanos hacia el planeta Tierra. Para ello, Machado promueve plantear un contraaprendizaje de una ciencia desde las ruinas, el aprendizaje de la habitabilidad, convivencialidad, el empirismo arraigado. Eso con Machado. En cuanto al texto de Edgar Mazo Romo, que se llama Miedo, Salud, Economía y los murciélagos, nos dice el rol fundamental que juegan los murciélagos en la economía y la salud humana desde lo local hasta lo global, pero se ha creado mitos a partir de exploradores europeos del siglo XVI y de la popular libro Drácula de Bram Stoker, entre otros ejemplos, dando lugar a una visión de miedo, ignorancia y violencia, cuando se debería conservarlos. Si bien dice Edgar Mason, eh, en las culturas de la India o Pakistán se les considera de mala suerte o de buena fortuna. En Oceanía, América precolonial, por el contrario, se les consideraba de otra manera. En el caso de Europa y Medio Oriente, es diferente la cultura cómo la concibe, de acuerdo a la religión cristiana, que relaciona el murciélago con los demonios. Por ejemplo, en la Edad Media, la pintura de Giotto, en la obra de Dante, en las leyendas de Inglaterra, del vampiro Buckinghamshire, narrado por Guillermo de Newburgh, o los 100 cadáveres de vampiros desenterrados en el siglo XIV. En Italia, por ejemplo, donde se encontró un cráneo de vampiro de Lugano de Edgar Masson Romo nos proporciona más referencias de la relación entre murciélagos y vampiros a través de crónicas de la descripción biológica y naturalista de ciertos animales. Por eso, con Darwin, por ejemplo, que logra la primera descripción científica de un murciélago vampiro, es el primero que se acerca a una descripción a esa concepción científica, ya que conoció de primera mano a un murciélago hematófago. Iniciando en el siglo XIX, en este caso, las referencias a los vampiros en Europa sigue presente en el libro de Talaba, el Destructor, en la pintura de Goya, por ejemplo, en los Resultas, que se llama así la pintura. En el libro de John Polidori, por ejemplo, El vampiro, y él tiene muchas referencias. Así continúa la extensa bibliografía que refiere al vampiro, también al vampiro que se relaciona con el judío, por ejemplo, es también otro que trabaja en el texto.
O en Rusia, por ejemplo, en Inglaterra, hay una deportación de los judíos. Entonces, lo que propone Edgar Mason Romo es cambiar la concepción de los vampiros, es ver otras formas de culturas y no llevarla a temor, ¿no? En el texto de Gerardo de la Fuente Lora, que se llama Matemáticas y experiencia de lo matemático en nuestro tiempo, me parece interesante la pregunta que realiza: ¿cómo dar cuenta de la realidad y de la experiencia de vivir la matesis en nuestros días? Y lo da a través del ejemplo de la pandemia del COVID-19, que aconteció en clave matemática, llámese números, tasas, curvas, dimensiones, porcentajes, variables, modelos, etcétera, que poblaron la vida. La pandemia posibilitó que los estados recobraran centralidad, puso el centro en los gobiernos nacionales. La única instancia capaz de enfrentar eficazmente la amenaza del coronavirus fue el Estado, nos dice Gerardo de la Fuente. Y refiere a Bernard Stiegler: el poder del Estado es estadístico. El Estado moderno concentra un saber superior, un superior epistémica a través de la construcción de la estadística como el saber definitorio, propio y exclusivo del Estado. Ejemplo, nos da Gerardo de la Fuente, es el Producto Interno Bruto, que es una manera de cómo nació y se desarrolló la máquina burocrática estatal contemporánea. De la Fuente menciona un ejemplo de la lucha social, el movimiento Ocupa Wall Street, que giró en torno a una expresión matemática que dice el 1% contra el 99%. Otro sería la cifra del 43, que son de los estudiantes normalistas desaparecidos en México. Lo numérico en la sociedad prevé que las matemáticas serán la lengua de la política. Todo esto es la expresión de la dimensión matemática del vivir en nuestro tiempo. Desde el siglo XIX en adelante, se caracterizó por las grandes dimensiones de población, es decir, lo masivo, que trajo la formación, conducción y domesticación de las masas en el siglo XIX. Lo matemático, nos dice Gerardo de la Fuente, como régimen social y como experiencia vivida de lo estadístico, se agrega la experiencia de la matematización algorítmica. Nos dice de la Fuente, lo virtual, computacional. La esfera de lo digital es una forma de ocurrir lo matemático en nuestro tiempo. Esto ha llevado a preguntarnos si las máquinas pueden pensar, y nos desarrolla y nos pone bibliografía para ir pensando y discutiendo eso. Por eso recupera a Alan Turing, por ejemplo, Alan Sir, Margaret Abonden, ¿no? La experiencia de la vida es matemática, pero no deja de ser la vida misma creativa y estigmática, es lo que propone Gerardo de la Fuente. No olvidar esa parte, ¿no? Que es creativa y enigmática. En cuanto al texto de Alma Barbosa, que se llama Imagen Pública de la Agente Presidencial en México, cuatro estudios de caso, Alma Barbosa nos expone la imagen pública del agente presidencial como parte de la comunicación simbólica con la población, y cómo la imagen pública del presidente es objeto de una sistematización, construcción propagandística, tanto por el aparato gubernamental y los medios de información audiovisual e impresos. Barbosa analiza la imagen del agente presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, en quienes cobraron protagonismo el temperamento y el carácter personal. En el periodo de la segunda mitad del siglo XX, el agente presidencial fue el rostro visible del régimen político autoritario que se dotó de continuidad mediante la consolidación del partido oficial, el PRI. Los autores que podemos encontrar en la lectura de Lorenzo son Lorenzo Meyer y Cosio Villegas, donde el análisis que realiza este último no ha perdido vigencia. Barbosa menciona que los sucesivos agentes presidenciales dieron pruebas de carácter y temperamento personales, en sintonía con la intolerancia del sistema político. Por ejemplo, la imagen pública de Gustavo Díaz Ordaz está asociada al crimen del Estado, con la masacre de los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. En el caso de Luis Echeverría, la imagen es quimeras de grandeza, con un comportamiento introvertido que cambió a la extraversión, la locuación y el goce del poder. En el caso de Miguel de la Madrid, con una actitud de desdén hacia la autoridad ciudadana, soberbio. En el caso de Peña Nieto, con una personalidad marcada por la torpeza política y las limitaciones intelectuales. Entonces, la imagen pública del gobernante describe el ejercicio del poder político entre la esfera pública y la privada. En el texto de Sama de Aguilar, que se llama Barbarie y la banalidad del mal, la pérdida del mundo y la pobreza de la experiencia, invita a Samadhi a reflexionar. Comienza la reflexión pensando en la barbarie del siglo XXI, con lo que aconteció en el centro o campo de exterminio de Tuachitlán,
en Jalisco el 12 de marzo de 2025 y los campos de concentración de Auschwitz. Si bien muestra que no hay punto de comparación porque es otro tiempo y otro, el contexto es distinto, sin embargo, ambos tienen la misma lógica. Está en la anulación de cualquier rastro de humanidad. Algunas de las preguntas que hace Aguilar son: ¿cómo es que la barbarie ha persistido en nuestra sociedad ilustrada, conectada y tecnológicamente tan avanzada? ¿Cómo es que existe genocidio aún en pleno siglo XXI, como en la guerra de los israelíes contra los palestinos en Gaza? ¿Cómo es posible que haya seres humanos capaces de llevar a cabo todos estos actos de barbarie? Preguntas que se hizo Adorno, Arendt y Benjamin, y que Samadhi recupera y toma estos últimos para pensarlo con los conceptos teóricos de banalidad del mal, el mal radical y la barbarie, para responder reflexivamente. El ejercicio reflexivo que nos invita Samadhi a hacer se expone dividiendo en 5 apartados. El primero esboza lo que se entiende por bárbaro y barbarie. En los 2 apartados presenta las herramientas teóricas conceptuales a partir del análisis y propuesta de Arendt. En el otro apartado se presenta la idea de la pobreza, de la experiencia propuesta por Benjamin. Y por último, se recupera los conceptos para comprender la vanidad del mal que identifica en México, con la desaparición forzada y el descubrimiento de los campos de exterminio y entrenamiento. Por eso es importante, de acuerdo a la propuesta de Samadhi, pensar a partir de las experiencias históricas y situaciones de los seres humanos para no llegar a la negación de aquello que aparece como otro, para no llegar a otra situación donde se aniquile a toda humanidad y queden listas, registros, zapatos, algunas pertenencias o algunos huesos. Bueno, esa sería un poco la presentación que preparé de lo que es el texto de MAT 3. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cortés, por estas referencias, esta exposición de los contenidos del tercer volumen de la colección Más allá de las disciplinas. Eh, Damos la palabra ahora a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Juan Cruz Juanba Errejón. El doctor Juanba ha tenido una trayectoria de formación de 2 disciplinas en paralelo. Por un lado educación, por el otro filosofía desde las licenciaturas, 2 licenciaturas, una en educación primaria, otra en filosofía. Después una maestría por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y su trayecto formativo va a culminar con 2 doctorados. Uno en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán y un doctorado en filosofía por la UNAM. Juan ha hecho estancias de investigación en España, en Barcelona, y en Francia, en París. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e imparte cursos de filosofía del siglo XVII o del XIX o del XX. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Sus líneas de investigación incluyen filosofía política, estética y ontología, inscritas en la filosofía francesa contemporánea, conocida como postestructuralismo. Le damos la bienvenida al doctor Juan Bua. Por favor, Juan, muchas Muchas gracias gracias, por estar. Julieta. Primero, pues por la invitación y en segundo lugar por la presentación tan generosa que acabas de hacer de mi persona. Entonces, bueno, pues yo también me permitiré hacer la lectura de un texto que preparé para esta ocasión, que bueno, pues es una ocasión pues festiva. Entiendo que es el tercer volumen de esta colección que se llama Más allá de las disciplinas. Y bueno, quisiera darle lectura para, bueno, pues encontrar algunas resonancias respecto de lo que el texto provocó su lectura, bueno, en términos de pensamiento.
Entonces, bueno, el libro colectivo se llama Fuerzas y Tensiones, Disputas con el Saber. Fue coordinado por Julieta Espinosa y Lorena Noyola Piña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la colección Más allá de las disciplinas y fue publicado en 2025, ¿no? Entonces, bueno, el presente libro colectivo inscrito en la colección más y formando el número 3 de esta serie, sin que pueda irse a una sola de ellas, ni en términos metodológicos ni en términos temáticos. Asume por ello una ruptura frente a los planteamientos disciplinares que buscarían entender la realidad de manera parcelaria y fragmentaria para hablar sobre las consecuencias sociales, los diversos usos del conocimiento y los puntos ciegos de las más diversas disciplinas y los modos de construir conocimientos por parte de las ciencias, sin abandonar el andamiaje conceptual riguroso que problematice de manera diversa y plural lo que hemos sido, lo que somos y aquello en lo que podríamos, si las continúan la tendencia que hasta ahora han mostrado. Como refiere en la presentación la doctora Julieta Espinosa, basada en la tradición francesa, las disciplinas, sociología, economía, biología, tal como las conocemos, no tienen más de 2 siglos de existencia y su común denominador es el de pretender plantear maneras únicas de entender la realidad. Frente a ellas, de manera paralela y en el seno de la democracia moderna, que implica la existencia de una pluralidad de maneras de pensar, se produjeron tensiones dicotómicas al interior de formas de pensamiento. Se pensaba en términos de, por un lado está la naturaleza, por otro lado está lo humano, en términos de, por un lado está la tradición, que remite al pasado, por otro lado está la cultura, que remitiría al presente, por un lado está la guerra, por otro lado está la paz, por un lado está la religión, por otro lado estaría la laicidad, por un lado estarían las narraciones, la literatura, y por otro lado los datos matemáticos. La exploración y la profundización de estas tensiones es el hilo conductor que articula este volumen de este libro colectivo. Y bueno, yo aquí me permitiría también señalar que quizá uno de sus problemas comunes, generales, si se quisiera encontrar un común denominador de los diferentes artículos que integran este libro, bueno, pues sería plantearlo en términos de una ontología del presente, ¿no? Una ontología histórica de nosotros mismos, que bueno, esa expresión es una expresión Foucaultiana, no es mía, no me la estoy inventando ahora, y que bueno, Foucault definía de la siguiente manera, ¿no? Eh, Aquí a Foucault, en este texto conocido de que es la Ilustración, la ontología histórica de nosotros mismos tiene que responder a una serie abierta de cuestiones, se ha de ocupar de un número no definido de investigaciones que es posible multiplicar y precisar tanto como se quiera, pero todas ellas responderán a la sistematización siguiente. Cómo nos hemos constituido como sujetos de nuestro saber, cómo nos hemos constituido como sujetos que ejercen o sufren relaciones de poder, cómo nos hemos constituido como sujetos morales de nuestras acciones. Entonces, me parece que este volumen, a su manera, da respuesta a estas preguntas. Pero bueno, no se quedaría únicamente ahí una ontología crítica de nosotros mismos. Continúo citando a Foucault. La ontología crítica de nosotros mismos se ha de considerar no ciertamente como una teoría, una doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente de saber, que es preciso como una actitud, un ethos, una vida filosófica en la que la pregunta sobre lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites, de cómo se han establecido y un examen de su franqueamiento posible, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a insistir en que este libro me parece que intenta ir en esa misma dirección de hacer un análisis de los límites. Por eso mencionaba anteriormente que se trata de preguntarnos qué hemos sido, pero bueno, también vinculado con cómo se han establecido esos límites, los límites de las disciplinas y bueno, qué tanto podríamos franquear esos límites, ir más allá de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la cita de Foucault y la referencia a Foucault. Paso ahora a los artículos. Bueno, en una lectura panorámica, somera, por cuestiones de tiempo, ya si ustedes quieren de manera posterior en la parte de preguntas, podemos ahondar en ello. El primero de los artículos que lleva por título sobre fuerzas geológicas y tramas vitales en reexistencia, el conquistoloceno como falla epistémica, escrito por Horacio Machado Araoz, realiza una crítica radical del antropocentrismo occidental
el cual ha pretendido encumbrar no solo al ser humano como una especie superior frente a otras, sino a la racionalidad occidental colonial, con su lógica de acumulación y explotación, acentuada por el ascenso y la consolidación del capitalismo, con su lógica instrumental, lo cual ha dado lugar al conquistador. De la mano de Haraway, Latour, Maturana, Quijano, Wallenstein, Dussel, Santos, Margulis, entre otros, se propone una refundación de la epistemología sobre nuevas bases, en las cuales la ética del cuidado, la humildad y la economía política de la subsistencia puedan situarse teniendo como horizonte la previsión de lo que ya está ocurriendo y ocurrirá en los próximos años para pensar no en un crecimiento ilimitado y desconsiderado, como ha sido hasta ahora, sino en el aprovisionamiento de lo necesario para mantener a la vida y considerar al planeta en su habitabilidad como madre tierra y no como un recurso baconiano inerte a explotar. El segundo artículo, escrito por Edgar Mazón Romo, titulado Miedo, Salud, Economía y los murciélagos, muestra a través de la intersección de la pandemia de COVID, así como de toda la literatura y del cine que desde el siglo XVIII hasta nuestros días se publicó y se produjo en torno a los murciélagos, en asociación con la figura del vampiro, cómo creció un miedo infundado hacia estos animales. El texto muestra claramente que solo 3 especies de ellos son hematófagas y el resto de las especies, y aún estas 3, contribuyen a procesos de polinización y equilibrios dentro de los ecosistemas que habitan, ayudando, entre otras cosas, al control de plagas de insectos. Si mediante el conocimiento preciso de los murciélagos se disipan los mitos en torno a ellos, no solo otra forma de relación con ellos sería posible, sino que se disiparía el miedo y las conductas irracionales hacia ellos, propiciando una relación más bien simbiótica. En él, la atención en este artículo se daría entre el miedo y el conocimiento. El tercero de los artículos que integran este libro fue titulado Matemática y experiencia de lo matemático en nuestro tiempo y fue escrito por Gerardo de la Fuente Lora. En él, de la mano de Stigler, Turing y otros, se analiza cómo es que las matemáticas, lejos de ser un conocimiento alejado de la sociedad y su cotidianidad, tiene una presencia mayor en la ciudadanía, tal como lo mostró en su momento el manejo gubernamental que se hizo de la pandemia por COVID-19 en México. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, a través del manejo tecnológico de estadísticas y de grandes cantidades de datos, hay una conducción de conductas de poblaciones hacia fines determinados por la lógica del mercado. Así, las matemáticas así las matemáticas se muestran no en su presunta neutralidad, sino como un instrumento que permite construir la realidad e incidir sobre ella, desde denunciar injusticias hasta provocar cierto tipo de comportamiento entre la ciudadanía, razón por la cual se puede inscribir dentro de la gubernamentalidad, de las formas de gubernamentalidad contemporáneas. El cuarto de los artículos, titulado Imagen Pública del Agente Presidencial en México, 4 estudios de caso, escrito por Alma Barbosa Sánchez, como su título lo señala, muestra cómo dicha imagen está construida en los 4 casos estudiados sobre rasgos que poco o nada tienen relación con lo institucional y que la apuestan más bien a que sobresalgan rasgos personales. Son los casos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, mencionando a la pasada los casos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes, a pesar de pertenecer a otro partido diferente del que estuvo en el gobierno durante más de 70 años en México, habrían basado la construcción de su imagen en las mismas premisas que las de sus antecesores. Todo el artículo está apoyado en las reflexiones que sobre el asunto elaboraron Daniel Cosío Villegas, Julio Scherer y Lorenzo Meyer, principalmente. La construcción de dicha imagen pasó por el estilo personal de gobernar y por el control que se hacía de los medios de comunicación masiva de esa época, radio, televisión y prensa. El quinto artículo que cierra esta sección se titula Barbarie, la banalidad del mal, perdón. Repito, vuelvo a iniciar la lectura. El quinto artículo que cierra esta sección se titula Barbarie, la banalidad del mal, la pérdida del mundo y la pobreza de la experiencia. Fue redactado por Samadi Aguilar Rocha y constituye una reflexión crítica muy interesante y actual sobre las formas contemporáneas bajo las cuales se manifiesta la barbarie, la banalidad del mal, la pérdida del mundo, que aquí hace referencia a
Hannah Arendt, y el empobrecimiento de la experiencia. Aquí la referencia ineludible es sin duda Benjamin, vinculadas todas ellas a la experiencia histórica del Holocausto, pero prolongándose y modificándose levemente en el genocidio contra Palestina por parte del gobierno de Israel y en la semejanza con lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Jalisco, el cual era utilizado como campo de entrenamiento y de administración de la muerte por parte del narcotráfico en México. Hay también una crítica a la racionalidad occidental que llevó a la construcción de la bomba atómica y a la deshumanización de los seres humanos, hasta considerarlos como meros objetos prescindibles y desechables en el marco de una burocratización del mundo. Así, se pone el acento en cómo a esta forma de violencia no le basta con quitar la vida, sino que busca quitar la muerte, mediante la desaparición de los restos humanos en fosas clandestinas o en su fusión en ácido, en tambos de metal, impidiendo con ello el duelo de los familiares. Este artículo muestra, por lo tanto, cómo la barbarie no se ha ido, sino que ha evolucionado, ha mutado en formas nuevas. A continuación, el libro da un giro e inaugura una sección titulada Desde otros horizontes, donde aparecen las traducciones completamente inéditas del francés al español de dos artículos sobre la filosofía de Baruch Spinoza, ambas realizadas de manera muy puntual y precisa por la coordinadora del libro, Julieta Espinosa. Esta sección, si bien está centrada en una disciplina, a saber, la filosofía, y en un autor, Spinoza, plantea cuestiones que van más allá tanto de una como de otra. El primero de estos artículos, escrito por Alan Viecock, se titula Spinoza y la idea de tolerancia. En él se muestra que, a pesar de que el vocablo no aparece en los libros de Spinoza, sí aparece su concepto en el Tratado Teológico Político, bajo la forma de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Casi como en la referencia borgiana a las adivinanzas, donde la única palabra que no aparece en su formulación es la interpretación que Villeco realiza sobre los textos espinosistas. Se presentan ahí dos grandes aportes. El primero, de corte metodológico, consiste en señalar cómo el concepto de tolerancia en Spinoza está presente en la reflexión que se realiza en el marco del Estado sobre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. El segundo en eh, 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 se centra en mostrar cómo, a pesar de que el vocablo no aparece en los libros de Spinoza, la idea o concepto surge de su propia postura política en la de pensar, de sentir. En el artículo de Villeco confronta la postura de Spinoza con el concepto de tolerancia de otros autores de esa época, Castellón, Locke y Bale. Mientras que para Castellón la tolerancia sería de índole religiosa y se expresaría en la pureza de las costumbres que cada creyente podría tener y no en la aceptación de dogmas que regirían su conducta, para Spinoza en un Estado se debería permitir, podrían coexistir, la libertad de credo, con independencia de lo que ocurriría en la interioridad de la conciencia de cada clase, ser concebida como un acto de fe, tal como puede rastrearse en la Carta sobre la Tolerancia. De ahí se seguiría la separación entre Iglesia y Estado, y la obligación del último sería respetar cada una de las religiones que existen en su seno para que pueda garantizarse la paz civil. Por último, para Bale, la tolerancia se manifestaría como libertad de conciencia en términos morales. Para Spinoza, la tolerancia existiría, sí, en el seno de un Estado, por lo cual tiene un estatuto político igual que en Locke, pero no se restringiría a la libertad de credo, ni quedaría suscrita religión, sino que puede entenderse hacia cualquier otro acto de pensamiento y es, por tanto, libertad de expresión. El segundo artículo, que además cierra libre con broche de oro, es el de Pierre-François Moreau, quien es uno de los más destacados espinosistas a nivel mundial. En él se elabora de manera inédita una antropología espinosista, basándose en las indicaciones que están contenidas y apenas insinuadas en la ética. Al igual que en el texto de Villecoq, y nuevamente como adivinanza borgiana, este término no aparece en la obra de Spinoza, y sin embargo, si se presta suficiente atención a las indicaciones someras que el filósofo materialista va dejando, se puede reconstruir esta especificidad de lo humano frente a otros cuerpos con los que comparte características y con los que podría confundirse.
Tal es el caso de los cuerpos duros, blandos y fluidos que expone Spinoza en el libro segundo de la Ética y que serían características ontológicas compartidas. Sin embargo, la especificidad de lo humano radica no solo en la proporcionalidad que guardan los cuerpos que los componen, más o menos grandes y en diferente relación de composición, sino en el papel que juegan la memoria y la imaginación en la composición ulterior del cuerpo. Para ello, Moreau echa mano de 6 postulados citados en la Ética. El postulado número 1, citado por Moreau, dice lo siguiente: el cuerpo humano está compuesto de un gran número de individuos de naturaleza muy diferente, y entre los individuos con los que está compuesto el cuerpo humano, algunos son fluidos, otros son blandos y otros, en fin, duros. Postulado 3, los individuos que componen el cuerpo humano y por consecuencia el cuerpo humano mismo están afectados por cuerpos exteriores de un muy grande número de maneras. Postulado 4, el cuerpo humano tiene necesidad para conservarse de un gran muy número de cuerpos, de otros cuerpos por los cuales es incesar degenerado. Postulado 5, cuando una parte fluida del cuerpo humano está determinada por un cuerpo exterior a chocar seguido con otra parte que es blanda, va a modificar la superficie y a imprimirle, por así decirlo, ciertos vestigios del cuerpo exterior que le impulsa. Postulado 6, el cuerpo humano puede mover y disponer los cuerpos exteriores de muchísimos modos. Estos postulados que aparecen diseminados en la Ética, Pierre-François Moreau los reúne para postular su antropología. De ello derivan, por lo tanto, 6 principios que no están contenidos en la Ética y que Moreau enuncia. El principio de composición, el de diversificación, el de la relación de actividad-pasividad con la naturaleza, el de regeneración, el de memoria y el de actividad, con los cuales se van delineando los contornos de la antropología. Las actividades humanas, si nos centramos en el ámbito de las actividades humanas, algunas de ellas son fundamentales y contribuyen a la preservación. Otras actividades satisfacen necesidades que van más allá de la supervivencia, en las cuales están contempladas las artes y las ciencias. Por último, la temporalidad en la cual está incluida la memoria y la actividad contribuyen a que el humano pueda efectuar su respectiva potencia y su grado diferencial respecto de otros entes. Entonces, bueno, con todos estos rasgos se va esbozando esta antropología espinosista. La antropología se convierte en política y civilizacional porque apunta a la relación con otros seres humanos y no se queda a nivel de... No a nivel de lo que tienen en común los cuerpos. Moreau advierte esta tonalidad de los afectos que hacen que vayamos en las más diversas direcciones y que amenazan la unión de la sociedad en términos políticos. Esta misma realidad y el hecho de dejarnos llevar por los afectos y de imitarlos sería también algo propio de lo humano. Culminaría mi intervención señalando que de todo este libro, de todo el libro en general, puede decirse lo que Spinoza mismo utilizaba para cerrar su ética, que, y cito aquí el final de la ética, que todo lo excelso es tan difícil como raro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Cuamba de la Universidad Michoacana de de San Nicolás de Hidalgo por esta exposición. Muchas gracias a César Cortés, el doctor César Cortés, por la exposición del libro MAT 3, MAD, Más allá de las disciplinas, volumen 3, en esta tarde. Estamos yo les agradezco a ambos haber aceptado presentar este tercer volumen. Quisiera añadir a sus comentarios una precisión de técnica, casi técnica, y es que este tercer volumen, o sea, como los dos anteriores y como el cuarto que ya viene, así está planteado, es una coedición entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un ejercicio de interdisciplina
de partir, iniciar con problemáticas sociales acuciantes en el siglo XXI, como la situación de polinización que sin ella no podríamos cumplirla, y los murciélagos ahí participan, o lo que hace, que también es un ejercicio que hacen las abejas. Si yo, yo, yo tendría, o sea, me atrevería a formular o sea, una pregunta para cada uno de ustedes, porque, o sea, por principio, Juan, para recuperar la exposición, la última exposición, eh, estas ontologías del presente son como, o sea, este planteamiento de Foucault es la exigencia de poder irnos para atrás con base en el presente, ¿no? O yo lo diría más fuerte, de ver, no irse para atrás si no es a partir de una pregunta del presente. De otra manera, y esa es mi pregunta, ¿tú no piensas que de otra manera, para Foucault, desde el primer texto de, o sea, podríamos decir la historia de la locura en la época clásica, pero podríamos hablar de la introducción que hace al texto de psicología del suizo, ¿no? Él hace una traducción del suizo eh, eh, Binswanger. Ujú. de su libro escrito en alemán, y la introducción que hace Foucault es más grande que el libro. Bueno, pero desde esos momentos vemos ya una exigencia en el trabajo de Foucault, y es este presente. Solo puedo iniciar una investigación desde este presente. ¿Tú estarías de acuerdo con una lectura así, por favor? Claro que sí, Julieta, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, yo te diría que sí, efectivamente, para Foucault, tú hacías mención a Historia de la Locura, pero bueno, Foucault también es conocido, aunque no aceptado dentro del gremio de los historiadores. Hace muchas historias, historia de la clínica, del nacimiento de la clínica, su siguiente libro, las historias de la sexualidad, las palabras y las cosas, que sería la historia de las ciencias humanas, pero bueno, sí, o sea, me parece que el común denominador que encontraríamos ahí en todas las preocupaciones de Foucault es, lo dirá pues por eso en sus últimos textos, es responder a esta pregunta de cómo hemos llegado a convertirnos en esto que a día de hoy somos, ¿no? O sea, somos resultado de una historia, y esa historia pues es lo que nos ha hecho ser de una determinada manera, lo que nos ha condicionado para que pensemos tales cosas sobre la locura, pensemos tales cosas sobre la enfermedad, para que pensemos que el lugar natural del loco es el psiquiátrico, que el lugar natural, entre comillas, de ah, de la enfermedad es el hospital, que el lugar natural el criminal es la cárcel. Entonces, estas cosas que hemos normalizado tienen en realidad una historia, ¿no? Y entonces, bueno, si en el presente esta es la manera en la que pensamos, se trataría justamente de cuestionar cómo hemos llegado a pensar esto y, sobre todo, la parte más interesante de estas ontologías del presente de Foucault, cómo podríamos llegar a ser de otra manera, ¿no? O sea, se trata de hacer historia desde el presente, no tanto para, de manera resignada, decir, bueno, pues nosotros entonces así hemos sido, así somos y no hay manera de cambiarlo, ¿no? Sino es justamente para ver qué tanto podríamos franquear esos límites que nuestra propia historia nos marca, ¿no? Y entonces empezar a pensar de una manera distinta. Entonces, es sobre todo una invitación
justamente a pensar de otro modo, ¿no? Yo estaba tentado también a poner en la presentación, pero luego van a decir si es una presentación sobre Foucault o si es sobre el libro, pero también estaba tentado a poner esta cita que a su vez es una cita de eh, el comienzo de las palabras y las cosas, donde Foucault nos habla de la enciclopedia china, o sea, esa enciclopedia china que aparece en un cuento de Borges, en la cual los animales se clasifican en pintados por el pelo finísimo de un camello, los que acaban de romper el jarrón, los que, etcétera, etcétera, y que bueno, uno diría, pues esa clasificación de dónde salió, ¿no? O sea, pero bueno, la pensaba traer a colación porque esa cita nos muestra, entre muchas otras cosas, cómo nuestra manera de organizar el saber en Occidente, en las culturas occidentalizadas, pues nosotros la damos como normal o como natural, pero hay muchas otras maneras de pensar la realidad, ¿no? Y entonces creo que el libro que ustedes hicieron, desde de esta relación con las disciplinas, bueno, pues justamente nos invita también a pensar, por un lado, nuestro presente, a pensar de otro modo y a pensar más allá de las disciplinas, ¿no? O sea, más allá de los compartimentos habituales en los que estamos habituados a colocar las cosas. Entonces, bueno, también por eso lo celebro, ¿no? Pero bueno, también por eso no la incluyo, ahora la incluyo en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a Juanba por este comentario sobre la publicación que lo acerca a esa producción importantísima del siglo XX que viene de los franceses, ¿no? Iba a decir la lengua francesa, pero no es de los franceses, es absolutamente francés con Foucault en el intento de pensar el presente. Es algo fundamental para la colección más allá de las disciplinas. Y justo para César Cortés, yo tendría la impresión, pero eh, usted me dirá si coincidimos. El texto de Horacio Machado, que es un texto muy interesante, muy fuerte, muy riguroso, ¿no? Como es siempre Horacio en esos largos recorridos que hace antes de decir eh, eh, cuál es su propuesta, porque siempre además tiene propuestas en sus artículos o en sus libros. Yo tendría la impresión, pero igual, y es un error mío, hay una crítica muy fuerte a la idea de naturaleza que viene del mundo occidental, ¿no? Este capitaloceno, todos estos términos con los que va englobando el hacer desde el mundo occidental. Mi pregunta sería si no le parece a usted que habría un faltante, ¿no? Que eh, eh, valdría la pena mencionar que es, como señalaba Juanba, hay otras maneras de pensar. Que no sean hegemónicas, eso es otro asunto, ¿no? Pero entonces, o se trata de un texto acabado y que nos podemos quedar así con él. O sea, es un texto que lleva a buscar otras lecturas, me parece, pero es una impresión de mi parte. Por favor, César Cortés. Muchas gracias por la pregunta, Julieta. Sí, creo que, bueno, ustedes, como dices muy bien, de Machado son fuertes, potentes, ¿no? La bibliografía, el análisis que hace es fuerte y también las propuestas que hace. Pero sí, creo que hay que seguir abriendo caminos, buscando otras formas de cultura y relacionarse con la naturaleza. Entonces, sí, porque no nada más es una visión, una lectura política, económica, sino también pues técnica, ¿no? Las tecnologías que se van a estar dando. Entonces, no podemos enfocarnos en lo económico, sino el uso de las técnicas y de la imposición de uso de las técnicas, ¿no? No solamente si me sirve un árbol, por ejemplo, que estamos trabajando, es sí, me sirve y con qué lo corto y cómo lo corto, qué partes, pero para qué cosas. Entonces, es un tipo de relación no económica, mercantilista,
pero sí es un tipo de relación diferente. Entonces, creo que sí hay otros caminos que nos puede dar otras lecturas, pero bueno, es un camino el de Machado y habrá que abrir otros desde otras lecturas con otros autores también, ¿no? Que sí, Wallenstein, ¿no? eh, Dussel, pero bueno, habrá que... y me uno también al comentario de Juan Cuamba, ¿no? Lo que dice Foucault desde el presente, o sea, es el presente, pero mirando hacia el pasado, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas que nos están llevando o que se están olvidando, ¿no? En el uso de los bosques, en las tecnologías del uso del bosque, no sé. Creo que estoy de acuerdo con lo que comentabas, Julieta, con la pregunta más bien. Eh, mi- la, la invitación de, muchas gracias, César Cortés, la invitación a pensar de otra manera no es eh, tirar a la basura lo anterior o tirar a la basura lo que pertenece a un mundo. Es construir con, ¿no? Con eso que ya se tiene, con toda esa trayectoria que ya se ha seguido, esa es la invitación. Eh, tenemos en el Face a 15 personas que han sido escuchas a lo largo de nuestra exposición con un pudor que los lleva, o sea, o una timidez que no hemos podido romper y estamos entonces en el momento de agradecer a Juan Cuamba de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a César Cortés de la UAM, del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, su presencia en esta presentación del libro MAT 3, Fuerzas y Tensiones, de la coedición de la UAM con la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todo el equipo de logística que hace posible esto. Gracias al doctor Sergio Lomelí, coordinador de la licenciatura en filosofía de nuestra universidad, por su apoyo y coordinación de todo. Gracias a todas, a todes, a todos por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días en otra sesión de Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Gracias.